El cuarto mes dejé mi trabajo y empecé a hacerlo de tiempo completo. ¿Ok? Y luego, porque era mi primera meta, en 18 meses llegué al GET, llegué a millonario en 32 meses, a presidente en 42 meses, pero estos niveles no existían, no había. Entonces, ¿qué nos motivó a llegar al siguiente nivel? Porque no había niveles, entonces todos queríamos tener las regalías más altas. Entonces, nos llegaba un extracto, un estado de cuenta con nuestro cheque. Entonces, todos le sacábamos copia al cheque y era parte de lo que utilizábamos para promover el negocio. Hoy no hay un cheque de regalías, pero en aquel tiempo es muy importante. Entonces, anota esto. Necesitas entender cuáles son tus regalías y necesitas aprender a hacer regalías, porque así fue como se construyó Herbalife. Siempre se ha vendido el producto. Yo aprendí a vender el producto, pero lo que me costó fue hacer supervisores. Mi primer supervisor no fue hasta de noviembre de 1981. No fue muy fácil, pero en 11 años logré la libertad financiera por 3 razones. Construí un negocio profundo de cuarta, quinta, sexta generación. La construí en diferentes estados de Estados Unidos. Luego se abrió México y me fui a México. Y de México me fui a otros países. Ahora tengo negocio en 26 países. Entonces, cuando yo iba a Phoenix y abrí Phoenix, ahí realicé un sistema de trabajo que me ayudó a expandirme nacionalmente, y cuando empezó internacionalmente con más fulgor fue en los 90s. Empecé a ir a otros países y ahora tengo negocios en las Filipinas, tengo negocio en Indonesia, tengo negocio en Tailandia y en la India, tengo negocio en Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Intenté hacer negocio en España y no me fue bien allá, pero ahora tengo negocio en España. Ahora, aquí estoy en la casa de Mark en 1984, porque se compró una casa de $10 millones. Y nunca fue a la escuela, o sea, fue hasta 9º año de escuela y empezó a tener esa casa. Entonces, esa fiesta nos echó a perder. ¿Por qué? Porque vimos el estilo de vida de lo que se podía hacer. Entonces, ahí estoy con Mark. Yo personalmente, no sé tú, pero yo nunca vi obstáculos, sino vi a Herbalife como una oportunidad. Entonces, cuando tenía momentos difíciles, que fueron muy pocos, siempre cambiaba mi enfoque de ser difícil a la oportunidad que yo seleccioné hacer en este negocio. Ahora, en el 80 había 2 productos y eran 42 puntos. 2,500 puntos eran 59 programas que yo tenía que vender hasta que empecé a crear regalías. Quiere decir que eso fue mi cuarto mes, quinto, sexto, séptimo. Mis regalías no las tuve hasta el 15 de enero de 1982. Fueron $125.40. ¿Y por qué te lo digo así? Porque no había puntos en ese tiempo. Los puntos es cuando empezaron a abrir niveles internacionales. No había doctores, no había herramientas, había 3 ingresos: venta directa, venta mayoreo, regalías. Era todo. No había escalera del éxito y no había niveles ni posiciones. Nadie ganaba más de $6,000 más que Jerry. No sabíamos lo que era posible. Solo había un sueño, el sueño de Mark. ¿Cuál es tu sueño? ¿Ok? ¿Qué lograste este año? Es muy importante que tengas eso en mente. Y hoy estamos mejor que nunca. La oficina de Mark, ese era Jim Rohn, que fue a conocer a la oficina de Mark. Mark lo conoció antes de Herbalife en otro multinivel. Ese era el primer producto que había en Herbalife. Duraba mes y medio. Luego lo hicieron más delgado y luego
Ahorita te voy a enseñar cuál es el producto. Aquí está Mark, aquí está Jerry, aquí está la primera esposa de Mark, Catherine. Doug Stans me enseñó el plan de mercado. Primera línea de Mark, segunda línea de Mark. Y luego aquí tenemos a Leslie Stanford y tenemos a Linda Albertano. Aquí está Frank Glatz, ¿ok? Y ahorita lo vas a conocer. Y este fue el crecimiento de Mark. 2 millones de puntos el primer año. Imagínate hacer 2 millones de puntos en tu organización en un año. Luego 10 millones el siguiente año. Luego 55. Yo por eso crecí muy rápido porque el negocio estaba creciendo. Aquí está Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4 y el NRG. Cuando yo llegué, esos eran los productos que vendíamos. Y luego llegó el Lifeline en el 82 y así fue creciendo. Y fue una evolución de productos que fue creciendo. Richard Marconi fue el que le maquiló los productos a Mark. Aquí tenemos el Herbalife Line en 1982. Desde 1982 lo estoy tomando. Imagínate. Y yo me tomo 5, 5 y 5 cápsulas el día de hoy porque son los beneficios que hay. Ahí estoy en la casa de Mark y este es un de 1983 que Herbalife vendió 55 millones de dólares. Larry Thompson aquí está, que fue muy importante en la vida de Herbalife los primeros 11 años. Era una de las mejores personas y capacitadores de cómo reclutar a personas a este negocio. Y aquí está Frank Glass poniendo las letras de Herbalife en las oficinas de ahí. Aquí está Larry Thompson. ¿Sí? Aquí estoy con Jim Rohn, Health Couple, primera línea de mi patrocinadora. José Luis Alfia, ¿puedes poner en silencio tu micrófono, por favor? Alpina, sí, Alpina, tu apellido Alpina, sí puedes ponerlo. Ok. Y aquí estoy en 1993 con Mark Hughes. Okay. Yo creía que él era mucho mayor que yo, simplemente éramos de la misma edad. Okay. Aquí está con su hijo. Aquí estoy en Colombia cerrando un HM que estábamos ahí presencialmente y luego estaba hablando a Puerto Vallarta a cerrar ¿ok? Alpina, el apellido Alpina, tienes abierto tu micrófono. Ok, perfecto. Entonces ahí tienes alguna historia y aquí sigue Mark. Luego tuvimos el problema de 1985 que llegamos a un día que el gobierno iba a cerrar Herbalife. Fuimos como 8,000 personas a Washington, D.C. a apoyar a Mark. Y esto fue, siempre vamos a tener eso. Y pudimos salir de ese problema y empezamos a trabajar de nuevo. Porque se cayó, el 90% del negocio se cayó de Herbalife. Y casi llegábamos a cerrar. Yo tenía, en 1985, en enero, Herbalife vendió 90 millones de puntos en un mes. Y para junio estaba vendiendo 6 millones de puntos. Yo recibí un cheque de 50,000 puntos de regalías y se me cayó a 4,700 puntos de regalías, pero seguía adelante. Y un 80% de los distribuidores en todo el mundo se salieron de Herbalife. Tuvimos que volver a reconstruir el negocio. Y ahí está Mark. México se abrió en 1987. Esta foto no la vas a ver de nuevo porque no creo que mucha gente la tenga, pero yo tengo muchas cosas. Tengo un museo de cosas de Herbalife. Aquí estamos en las oficinas de División del Norte y Universidad en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en 1987. Yo estaba bien entusiasmado. Llegué y me instalé en el Sheraton, en el Ángel de la Independencia. Y empezamos a hacer HOMs con mi organización. Teníamos de 300 a 400 personas ahí. Mi primer cheque de regalías, porque empezamos en febrero del 87, y en 2 semanas de trabajo mi cheque fue de
de 7,500 puntos y luego en marzo fueron de 15,800 puntos. Y 3 días antes de que se terminara marzo fui a la bodega a abrirla, a comprar producto y había una franja amarilla, decía cerrado. Salubridad nos cerró por 4 años. Por 2 años, perdón, 2 años y medio, y Herbalife se volvió a abrir en el 89. Yo me quedé 2 años más, tuve 4 años en México, tengo presidentes ahí y tengo negocio en muchos estados de la República Mexicana. Aquí estoy en 1993, 15K. Aquí estoy con mis hijos en el 4 de julio de 1997. Costas tenía 2 años, Triana tenía 4 y es increíble, ahora tienen 30 y 28 años. Aquí estamos con los Dodgers y ha sido increíble. Entonces, el cambio que cambió a Herbalife se llamó el sistema de constructor de éxito de riqueza y tú lo conoces como el GET. Y eso empezó en 1992. Y Paco Pérez y yo empezamos con esto en español. Tradujimos todo el inglés al español y se llamó el constructor de riqueza. Y ahí empezó la división latina en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Entonces, el negocio tiene 2 partes. Tenemos la operación del ingreso que ganas y los ingresos pasivos. Esto es lo que quieres construir del lado derecho, pero en Herbalife tienes que aprender a hacer clientes, que ya sabes cómo hacerlos. Los clientes los cambias a distribuidores y luego cambias los distribuidores, ¿verdad? Pero aquí hay limitación para crecer y tienes que hacer supervisores para construir regalías. Eso es prácticamente lo que tienes que hacer y crear activos. Entonces, yo recibo regalías de 26 países. ¿Tú de cuántos estados, de cuántos países recibes ingresos? Entonces, ¿cómo le hice? En aquel tiempo tenía que ir, ahora no tienes que ir a otros países. Aquí hay de diferentes países que se han conectado el día de hoy. Atención porque esto va a ser muy importante. El propósito de reclutar tiene una meta. Quiero que pienses el 2024, ¿ok? Porque la pregunta que te voy a hacer es ¿cuántos supervisores hiciste en el 2023? Yo sé que tienes clientes, pero ¿cuántos supervisores hiciste? Yo hice 8 supervisores. ¿Cuántos hiciste tú? ¿Ok? Es muy importante. Entonces, construir un negocio de supervisores para ganar regalías. Entonces, tienes distribuidores, los conviertes en supervisores para que te dé regalías de activos. Estás limitado en crecer si solo te quedas del lado izquierdo teniendo clientes. Tienes que hacer la parte derecha y construir supervisores en el 2024. No sé cómo le vas a hacer, pero te voy a dar una frase muy importante. Cuando personas me preguntan cualquier cosa, que no saben qué hacer. Como Dios te dé a entender, hace supervisores. Greco, ¿cómo te expandiste a otros países? Como Dios me dio a entender. Como Dios me dio a entender. Yo tenía un señor de una compañía y ese señor era filipino. Y él le mandaba productos a Herbalife a diferentes lugares. Y él me dijo que se iba a abrir las Filipinas. Yo no sabía. Herbalife no nos decía que se iba a abrir un país. Y me dice, creo que este negocio puede ser para mi familia. Me contactó con su familia, me puse de acuerdo con ellos y 2 meses me subí a un avión y llegué a las Filipinas. Yo no lo conocía. No conocía y me enamoré de las Filipinas. Y tengo negocio en las Filipinas. Tengo presidente en las Filipinas. Y así fue como empezó. Entonces, ¿cómo me subo al avión sin conocer la idiosincrasia, sin conocer nada, y me fui para allá? Pero como yo ya estaba haciendo negocio en México, y México se parece a las Filipinas, y no importaba el país que sabía, yo sabía que había 2 cosas: gente gorda y había gente necesitada de ganar dinero, especialmente en el tercer mundo. Con esa
mentalidad y con esa confianza, me iba a países. Me costaba dinero, el hotel, la transportación ahí, comida, poner anuncios en el periódico, quedarme una semana y regresarme. Y luego tenía que hablar de larga distancia para dar seguimiento. Y nosotros tenemos este aparato y no sabemos cómo utilizarlo para crecer nuestro negocio. Ahorita dime testimonio a un grupal de México que me pidieron que diera mi testimonio. Entonces grabé unos videos que me van a servir para otras partes y estoy haciendo mi negocio. Puse algunas fotos que ustedes están viendo aquí. Entonces, fíjate bien lo que te voy a decir. Esta pareja, tómalo como un ejemplo. Esta pareja nacieron el mismo día y se casaron y compraron una casa en 30 años. Pero esta pareja nacieron el mismo año, el mismo día que estos nacieron. Los cuatro nacieron el mismo día a la misma hora. Ellos compraron una casa y estos compraron una casa. Estos es solo lo que hicieron, no tienen nada. Pero esta pareja se compraron 5 casas más y están recibiendo $5,000 al mes porque la estaban rentando las casas en $1,000. Entonces, lo que significa para ti es que tú tienes a tus supervisores y esos supervisores te están pagando las rentas que recibes de la propiedad. Se llaman, en el lenguaje de Herbalife, se llaman regalías. Esta persona solo está vendiendo el producto y está en el club, pero no está construyendo supervisores. El mensaje que tienes que hacer es eso, es que haga supervisores. Y para tener éxito, ahora lo que voy a hacer es te voy a dar algunas cosas, ¿verdad? Para tener éxito. Debes saber cuánto necesitas ganar. Esto es muy importante. Yo ganaba $1,000 y $800 después de impuestos. Entonces dije, para hacerlo de tiempo completo, yo tengo que ganar $1,500 cada mes. Entonces, como yo no tenía compromisos, no tenía hijos, no estaba casado, manejaba mis finanzas muy bien. Entonces, necesitas llevar un presupuesto personal y tú necesitas uno y lo tienes que tener por escrito. ¿Ok? El presupuesto es básicamente cuánto te entra y cuánto te sale. Y la mayoría de ustedes te entra dinero y te sale dinero y al final del mes no tienes dinero ahorrado. Entonces vas a tener que cambiar tu presupuesto o implementar un presupuesto. Porque cuando se salió en el 85, el 80% de la gente no tenían reservas. Y todo el cheque se les cayó y no podían pagar por su estilo de vida. Necesitas tener liquidez de 3 a 6 meses para emergencias. Siempre vas a tener altas y bajas. Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajo desde mi casa, manejo mi carro a 2, 3, 4, 5 kilómetros cuando mucho de aquí y lo llevé a que le dieran servicio. El carro tiene 4 años, tiene 25,000 millas. En 4 años no son muchas millas que le he dado. Entonces me habla el mecánico, me dice, ¿sabes qué? Van a ser $2,400. Esa es una sorpresa que todos tenemos, pero como tengo dinero, pues no me preocupo de eso. Entender los impuestos que pagas y cómo los pagas. Y muchos de ustedes no entienden el sistema impositivo. La peor manera de ganar dinero es tener un empleo, porque son los que pagan más impuestos y no se pueden proteger. Todos los miércoles tengo una clase con una contadora. Es un club con membresía. Si quieres entrar, nomás me dices, y la primera clase es gratis, nomás para que la veas. Pero ahí estamos enseñándole a personas
cómo llevar su contabilidad de su negocio, cómo utilizar las cuentas del retiro para crear riqueza. Entonces, ¿qué estás construyendo tú? Saber administrar tus ingresos para invertir. ¿Estás invirtiendo tu dinero para crecer? Necesitas, muy importante, tener un método de seguimiento, o sea, tus gastos, a dónde se te está yendo el dinero. Hay una frase que se llama gastos hormiga. En México son las monedas. Si tú estás viviendo en México, yo sé que tú en puras monedas estás gastando de 30 a 50 pesos diarios. Si son 50 pesos diarios, son 1,500 pesos al mes en puro cambio que se te está escapando. Entonces necesitas llevar un método de seguimiento. No tener deudas, enfoca en comprar una casa e invertir en activos. Entonces te voy a decir yo lo que hice. Siempre invertí dinero en mi negocio. Siempre invertí dinero en Greco a educarme. No perder ningún entrenamiento de Herbalife e ir a otros entrenamientos que me iban a ayudar y los libros que yo compré y cursos que compré. Luego compré mi primera casa en el 83 aquí en California, porque tenía 2 casas en Arizona, que eso me ayudó a comprar casas acá. Y luego, desde que tengo razón, he invertido en la bolsa de valores. Y ahora enseño todo eso, cómo invertir en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque gente no sabe. Anota esto. ¿Cuánto ahorraste este año? ¿Cuánto ahorraste en los últimos 5 años? Quiero que anotes esto para que te motives. Si tú tienes entre 20 y 30 años, debes de tener de 25,000 a 100,000 dólares ahorrados, invertidos. De 30 a 40, debes de tener de 250,000 a 500,000. Y luego, tienes que tener de 200 a 300,000 de 30 a 40. Y de 40 a 50 necesitas tener $500,000. ¿Por qué? Para que cuando llegues a los 50 tengas $500,000 y puedes llegar a 1,000,000. Y yo sé que puedes tener $1,000,000. Pero anota esto porque esto se lo estaba diciendo a una persona muy buen amigo mío. Pon atención a lo que te voy a explicar. ¿Okay? Esto es muy, muy importante lo que te voy a decir. ¿Okay? Pon atención. Cuando yo crecí en México, todos decíamos millonario, esa persona era millonario y millonario. Entonces, como yo viví en Estados Unidos hasta los 12 años, yo pensaba, igual que tú, si eres mexicano, en pesos. Pero me vine aquí en Estados Unidos y empecé a ganar en dólares. Entonces mi cerebro pensaba en dólares y no en pesos. Entonces, cuando me iba a México, dice, qué barato está todo. Entonces empecé a pensar en dólares. Entonces, cuando logré mi primer $1,000,000, ¿me entiendes? Como crecí, era mucho dinero en aquel tiempo en Estados Unidos, en el mundo, tener $1,000,000. Cuando yo tenía 18, 19, 20, 25 años, podías comprar muchas cosas con 1,000,000. Ahora 1,000,000 por la inflación no es lo mismo que el millón de hace 30 años o 40 años. Entonces, las buenas noticias es que tú puedes tener $1,000,000, pero las malas noticias es que el poder adquisitivo del $1,000,000 de que yo crecí al día de hoy, tienes que tener $6,000,000. Es el mismo poder adquisitivo. Esas son las malas noticias. Entonces, tú necesitas empezar a crear riqueza ahorrando dinero e invirtiendo tu dinero. Por esta parte, esto me ayudó. Espero que hayas aprendido la lección. Si quieres aprender más, puedes entrar a YouTube, Greco Finanzas. Ya hay videos ahí de finanzas. Todo lo que quieras aprender ahí. Hay entrevistas de personas que están invirtiendo y están generando ingresos. Ahora, ¿qué es lo que aprendí de Mark? ¿Qué? Pero antes de lo que aprendí de Mark, te voy a dar algunos puntos que no la tengo en la presentación aquí.
Y quiero que anotes, por favor, estos puntos. Son 7 puntos. ¿Okay? Primero que todo, necesitas tener una buena actitud. Necesitas tener una buena actitud para atraer gente. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo te haces más atractivo? Porque si eres atractivo, pues vas a atraer gente, pero no es físicamente nomás. La parte físicamente de ser atractivo, o ser bonito, o ser guapo, o ser guapa, es nomás para atraer a un hombre o a una mujer. Pero aquí en Herbalife necesitamos atraer a personas. Yo me quedé porque vi a Jerry atractiva por lo que sabía y lo que me estaba contando y enseñando. Y por supuesto a Mark lo vi muy atractivo. Entonces, primero, para ser atractivo, anota esto: crea una mentalidad positiva. Crea una mentalidad positiva. Número 2, estar siempre preparado para todo. Para contestar preguntas, contestar objeciones, que tener ahorros, que saber invertir, saber viajar, saber cómo administrar tu dinero. Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para dar entrenamientos. Cuenta tu testimonio con entusiasmo. Con entusiasmo. En otras palabras, aprende cómo contar tu testimonio. Diles dónde estabas antes de Herbalife. Dile cómo Herbalife cambió tu salud y tu apariencia. Diles a dónde estás con el negocio de Herbalife. Diles cuánto has ganado en los últimos 90 días. Y diles a qué nivel vas a llegar y por qué quieres llegar a ese nivel. Estoy en el equipo Getty, quiero llegar al equipo millonario porque voy a estar ganando arriba de $10,000 y yo ya estoy pensando qué es lo que voy a comprarme mi casa, etcétera, etcétera. Edúcate sobre el tema que estás haciendo. Entonces te tienes que educar más sobre salud. La salud es como el dinero, no piensas en ella hasta que no la tienes. El estar inactivo hoy es como fumar. Mucha gente se muere porque no sabe lo que le está haciendo ser sedentario. Entonces, cuando tú te educas sobre el tema del multinivel, el tema del dinero, te va a dar confianza y te va a dar seguridad. ¿Okay? Yo aprendí muy bien. Yo no usé el producto por 10 meses porque se llamaba Slim and Trim, delgado y esbelto. Yo no necesitaba bajar peso. Y todo lo que hablaban era para bajar de peso y bajar de peso, y yo estaba delgado. Hasta que entonces empecé a entender que era la salud. Otro punto es: sonríe. Sé positivo. Sé positivo como hablas. Sé positivo cuando sonríes. ¿Cómo hablas? Empieza a manejar el lenguaje mejor y necesitas practicar. Lee en voz alta, te va a ayudar. Y luego, elimina el diálogo interno negativo. Está muy difícil. Me cuesta aprender la tecnología. Y, o sea, le estás afirmando a tu inquilino acá arriba que no puedes. Por la iglesia y su tarea evangélica. No le hables a tus hijos o a tu pareja negativamente. Deja de usar la palabra no. No puedes, hijo. Está muy caro, hijo. Cambia todo eso. Y luego aprende la apariencia corporal. ¿Cómo te vistes? Córtate el cabello diferente. Ten más energía. Presenta salud y vitalidad. Cambia tu postura. Párate bien, sonríe bien. Cuando le das la mano a alguien, bien agarrada la mano.
bien apretada. Todo eso es muy importante. Deja de preocuparte para que seas más positivo. El mundo no se va a caer, nunca se cae. Cuando parecen algo negativo, todo termina. La pandemia ya terminó. Establece credibilidad en las redes sociales. Yo tengo 2 canales de YouTube. Tengo un canal que se llama Greco Finanzas y el otro se llama Greco Entrevistas. Ayer subí una entrevista con un presidente de Chile que está en fabulosos entrenamientos. Búscalo. Da seguimiento para que te den referidos, para que prospectes a tus propios clientes a que se conviertan en distribuidores. Da seguimiento y luego presencia en redes sociales con una estrategia. Y si no sabes eso, vale más que aprendas a hacerlo. Yo sorprendido, pero ya tengo mucho tiempo con las redes sociales. Entonces, lo que aprendí de Mark, lo que aprendí de Mark es a vender más y no menos. Aprender más y no menos. Y como en aquel tiempo cuando yo empecé a vender, vendía programas. Yo no tengo un club, entonces sigo vendiendo programas. Entonces, si tú tienes un club, perfecto. Pero un club estás vendiendo consumos. El único consejo que te voy a dar con eso es que a cada cliente, el 5.º día o el 6.º día, salga con un programa que está tomando. ¿Por qué? Porque Herbalife inició como una compañía de control de peso, sigue siendo una empresa de control de peso y nutrición, con énfasis en bajar de peso. Entonces, si tus clientes nomás van a tomar el producto en la mañana al club, no van a bajar de peso, porque van a seguir comiendo igual al mediodía y en la noche, con la dieta mexicana. El maíz te engorda y el trigo o derivados del trigo te engordan. Entonces, quieres que solo se sienta bien la persona, se va a sentir tomando el producto diario, pero no va a bajar de peso. Entonces, para mí, mi meta es que baje de peso para que se le note y le pregunten qué estás haciendo. Y a la misma vez que baja de peso, va a tener más energía, se va a sentir mejor. Entonces, necesitas aprender programas, venderlos a los mismos clientes. Convertir a mis clientes a distribuidores. Le vas a tener que decir algo, ¿verdad? Después de que tenga resultado. Entonces, esta es mi fórmula. Yo le digo a cada cliente que va a bajar de 4 a 6 libras en 10 días. Y luego le digo que si baja de peso en 10 días, le voy a enseñar cómo va a tener su segundo mes gratis. Si me recomienda a personas. O le digo que puede ganar de 500 a $1,000 extras para que pague sus deudas, para que pague sus vacaciones que se quiera ir. Le digo eso. La diferencia de un cliente y un cliente con descuento y un distribuidor. El cliente y el cliente con descuento se te pueden ir. Pero si lo conviertes a un distribuidor, se va a quedar más tiempo conociendo el producto. Entonces tú tienes que decidir si lo quieres hacer cliente preferente o lo que quieres hacer distribuidor. Porque si tú, quiero que pienses en esto, no te estoy diciendo que una está mejor que la otra, porque si tú los convences que se haga cliente preferente, perfecto. Te va a contar los puntos y todo esto, pero la pregunta es que si lo vas a poder trasladar a que sea distribuidor. Esa es
Lo único que tienes que pensar. Tener clientes leales, no satisfechos. Los satisfechos se te van. Se te van con otra persona porque se ofrecen más económico o se van a comprar otro producto. Tener clientes leales, te compran a ti nomás. Y no solo te compran, te traen más clientes por el servicio que tú le das. Entonces, a ganar más en menos tiempo. Entonces, aquí es un ejemplo. ¿Cuánto tiempo le dedicas en atender a un cliente en el club, hacerle el producto, o sea, le haces el batido y se lo entregas? ¿Y cuánto ganas? Comparado si atiendes a un cliente y le vendes un programa. Entonces, esta es la tarea que quiero que hagas. ¿Cuánto ganas por hora? La mayoría de la gente no sabe cuánto gana por hora, pero aquí en Estados Unidos siempre queremos, te pagan por hora o te pagan por sueldo, pero por lo general te pagan por hora. Entonces, para que aprendas, tú ve cuánto ganaste el mes pasado después de gastos o este mes corriente. Cuando ya sepas cuánto ganaste, ganaste $3,000 o $4,000 o ganaste 30,000 pesos, divídelo en 360 horas, que son 40 horas trabajadas por semana si tuvieras que trabajar. Y eso te va a decir cuánto ganas por hora. Entonces, ¿cuánto ganas por hora? No quieres estar en tu club hablándole a una persona que no está consumiendo mucho tiempo para que no lo pierdas. El tiempo es valioso. Entonces, si tú no hiciste supervisores este año, perdiste un año. Se te fue este año sin hacer supervisores. Entonces, no puede empezar lo que se llama la capitalización o el interés compuesto con supervisores. Muy bien. Y construir un negocio estable. Construir un negocio estable, tienes que tener supervisores en tu cuarta, quinta y sexta y séptima generación. Entonces, ¿a dónde estás avanzando con tu negocio y qué estás construyendo? ¿En qué parte del plan de mercado estás? ¿Cuál es el siguiente que quieres llegar? ¿Qué es lo que estás logrando? Y para finalizar, cambia 4 cosas. El punto de vista de mi mentor. 1, cambia tu perspectiva, cambia tus condiciones, cambia tus alrededores, cambia tu entorno. Si pudieras cambiar estas cosas, ¿te sentirías mejor? ¿Hicieras cambios? Tengo esta foto aquí porque toda esta es mi organización, parte de mi organización, no toda. Entonces, nomás para concluir, para este año te voy a dar algunas cosas. Tienes que hacer algo diferente. Te di un poco de todo para que tuvieras una idea de lo que a mí me pasó. Entonces anota cosas que no lograste en el 2023 para que puedas lograrlas en el 2024. Y te voy a dar algunas cosas para que puedas tú enfocar lo que vas a hacer. Número 1, maneja tus finanzas correctamente. Número 2, aprende el plan de mercado. El plan de mercado la mayoría de la gente no lo entiende. Hoy tenía un supervisor en México que está calificando a una línea de 3 con el 2K en 3 meses. Y estaba hecho bolas. Entonces, pero tampoco me lo sabía explicar. Entonces, tuve que desglosarlo para enseñarle y explicárselo cómo. Porque si no entiendes el plan de mercado, no vas a poder progresar como tú quieres. La otra cosa es, siempre cuando entras a un entrenamiento, siempre ten prospectos. Siempre ten nuevos distribuidores que entren contigo. Es muy, muy importante. ¿Cómo quieres ir? ¿Quieres ir de donde vives a otra parte de la ciudad en bicicleta, en camión o en carro? Obviamente quieres ir en carro porque es más rápido.
Entonces, para construir tu negocio más rápido, tú tienes que hacer supervisores en 1 mes a 3 meses, cuando mucho. Entonces, supervisores es el nombre del juego en Herbalife. Así fue, así creció, y para avanzar en el plan de mercado tiene que ser supervisores. Pero tienes que aprender a vender, tienes que aprender a atender a tus clientes, pero tienes que construir supervisores. Y la parte más difícil y que yo tuve al principio fue hacer supervisores, pero siempre hice supervisores. Los más supervisores que he hecho en 1 mes son 40. No en los últimos 20 años, pero cuando realmente estaba trabajando, porque teníamos un sistema que nomás metíamos gente y se hacían supervisores. Con un entrenamiento que se llamaba el 5x5x5. Y era una locura que estaba creciendo. Fue el primer momento que tuvo la división latina aquí en Estados Unidos. Y muchas personas llegaron a presidente con eso. Y él se acuerda y él ahorita nos va a decir acerca de eso. Entonces, con lo que iba a terminar es esto. No importa qué sistema tienes, necesitas tener un sistema que sea una máquina de reclutar y que sea una fábrica de construir supervisores en ese sistema. Porque tienes más negocio en la mañana que en la tarde, pero no le estás dedicando tiempo a reclutar. Entonces, el año 23 yo le llamé el año de reclutar, y el año 24 es el año de reclutar, el año 25 es el año de reclutar, y año de reclutar, y año de reclutar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el otro es muy importante vender el producto. Pero si yo no te repito que tienes que hacer supervisores y reclutar, no lo estás aprendiendo y no lo estás haciendo. Y se te fue otro año sin hacer supervisores. Ayer con este amigo que le estaba hablando, ¿qué? Le pregunté cuánto quiere llegar al siguiente nivel, quiere hacerse millonario. Le digo, bueno, ¿cuántos supervisores hiciste este año? Me dijo, 2. Pues con 2 no vas a llegar a ningún lugar, porque tus regalías no están subiendo. Y levanta la mano si quieres que tus regalías suban. Entonces, ¿tus regalías están subiendo o están bajando o están estancadas? Entonces, el año 2024 es de cambiar tu actitud, es pensar diferente, es manejar tus finanzas, es construir supervisores en 1 mes y 3 meses y aprender a entrenar a personas y entrar a un sistema. Espero que el día de hoy hayas aprendido algo, te hayas motivado, y si tu carrera Herbalife va a ser la experiencia como a la mitad de lo que a mí me ha pasado, va a ser increíble.